Ángela Aguilar acaba de recibir el golpe más duro de su carrera. Le cancelaron varios conciertos en Estados Unidos por falta de público. Sí, escuchaste bien. Las butacas vacías que tanto se temían, ya se convirtieron en realidad. Y lo peor no es eso. Lo peor es que esto ya no se trata solo de un par de fechas suspendidas, sino del colapso de una imagen construida con soberbia, exceso de confianza y una desconexión total con la gente que alguna vez la aplaudió. Porque mientras Ángela anunciaba con orgullo su Libre Corazón Tour 2025, con más de 20 fechas en suelo americano, la realidad empezó a golpear más rápido que rumor en pueblo chico. Primero fue Dallas, luego New Jersey, y después, una tras otra, empezaron a caer como fichas de dominó. Carteles con la palabra cancelado aparecieron en los sitios oficiales y en las boleteras. Y el público, lejos de indignarse, reaccionó con ironía. Qué bueno que avisan, así no compro boletos. Ni regalado voy. Se acabó el encanto. Pero atención, porque esto no es solo un fracaso comercial. Es el reflejo de algo mucho más profundo. El desgaste del apellido Aguilar. El costo del ego y la factura que la gente está pasando a una familia que, durante años, creyó que podía vivir de su propio apellido. Y aquí viene lo más grave. No es solo Ángela quien está sufriendo las consecuencias. Pepe Aguilar, su padre, también está pagando el precio de su soberbia. ¿Recuerdas cuando dijo vayan y cancelen a su abuela? Bueno, parece que el universo escuchó y decidió hacerle caso, porque ahora la cancelación le cayó, pero completita, en su propia casa. Y eso no es todo. Mientras Ángela se enfrenta a auditorios vacíos y empresarios furiosos, Casu sigue llenando teatros y expandiendo su gira como si nada. Una sube, la otra se hunde. Una conecta con la gente, la otra los trata como si le debieran algo. ¿Coincidencia? ¿O simple consecuencia? Hoy te voy a contar cómo la arrogancia, los desplantes y las palabras mal dichas derrumbaron lo que parecía un imperio intocable. Porque esta no es solo la historia de una gira cancelada. Es la historia de cómo el público se cansó de los Aguilar. Quédate hasta el final, porque lo que viene es aún peor. Traiciones internas, rumores de sabotaje, y una verdad que podría marcar el fin de la era dorada de la dinastía más famosa de la música mexicana. Todo comenzó con una promesa brillante. Libre Corazón Tour 2025. Así lo llamó Ángela Aguilar, vendiéndolo como su gran salto internacional. 20 fechas confirmadas, escenarios en Dallas, Nueva Jersey, Pensilvania, California, y una campaña publicitaria que prometía la nueva era del regional mexicano con alma femenina. Todo sonaba a éxito asegurado, pero detrás del brillo, había un silencio incómodo que nadie quería escuchar. Los boletos no se estaban vendiendo. Al principio, la prensa se lo cayó. Las boleteras mostraban los mapas de asientos, y se veían más huecos que promesa de político en campaña. Pero la familia Aguilar fingía que todo estaba bajo control, subiendo videos, sonriendo, y asegurando que el público estadounidense los estaba esperando con ansias. Hasta que, de repente, empezaron a caer las fechas. Primero fue Dallas, programado para el 6 de noviembre, en el Toyota Music Pavilion. Cancelado. Luego New Jersey, con 2 fechas, el 24 y el 26 de octubre. Canceladas. Y después, sin que nadie supiera cómo, otras ciudades comenzaron a desaparecer del calendario. Los anuncios oficiales pasaron de sold out, según ellos, a event cancelled en cuestión de días. La prensa lo notó, los fans lo confirmaron, y los empresarios empezaron a desesperarse. Los números no daban. El sueño americano de Ángela Aguilar se estaba desmoronando más rápido que castillo de arena en tormenta. Lo más sorprendente es que, a pesar del desastre, desde el entorno de los Aguilar reinaba el silencio. Ni comunicados, ni disculpas, ni explicaciones. Como si no pasara nada. Pero los espectadores no son tontos. En redes, los comentarios se multiplicaron. Ya ni regalando boletos llenan. La gente se cansó de su soberbia. Esto pasa cuando olvidas quién te puso donde estás. Y es que no hay peor golpe que la indiferencia. Porque cuando el público deja de aplaudir, no lo hace con escándalo, lo hace con silencio. Y ese silencio fue el que empezó a retumbar en los oídos de Ángela, que pasó de soñar con giras mundiales a ver cómo su propio tour se evaporaba ciudad por ciudad. Mientras tanto, los medios de espectáculos comenzaron a olfatear el desastre. ¿Qué está pasando con la gira de Ángela Aguilar? ¿Por qué se están cayendo las fechas? Y la respuesta era simple: no hay venta, no hay público, no hay conexión.
Pero aquí no termina el problema, porque lo que se empezó a derrumbar en los escenarios, pronto se iba a reflejar en la reputación de toda la familia Aguilar. Y lo que viene a continuación, prepárate, va a explicar por qué este fracaso no es casualidad, sino la consecuencia de años de soberbia mal disimulada. Todo en la vida tiene un precio, y el de la soberbia siempre llega con intereses. Porque si algo ha marcado el declive de los Aguilar no es el talento, ni la música, ni el cansancio del público. Es la actitud, esa sensación de que, en vez de agradecer, miran por encima del hombro. ¿Te acuerdas cuando Pepe Aguilar, con ese tono de yo mando aquí, se burló de quienes lo criticaban? Cuando dijo, vayan y cancelen a su abuela. Palabras que, en su momento, parecían una simple provocación, pero que hoy suenan como una profecía maldita. Porque, míralo ahora. Sus palabras se cumplieron. Solo que el público sí canceló, pero no a sus abuelas, sino a su propia hija. El público no olvida, y menos cuando siente que lo están subestimando. Pepe y Ángela construyeron su imagen sobre la herencia, el apellido, el linaje. Pero olvidaron algo. El cariño de la gente no se hereda, se gana todos los días. Y la gente, cansada de desplantes, de entrevistas altaneras y de frases arrogantes, decidió hacer lo único que verdaderamente duele: dejar de comprar boletos. Lo que antes era un imperio familiar ahora parece una casa de cartas tambaleando. Cada gesto de desprecio, cada palabra mal medida, se volvió un ladrillo menos en el muro de su reputación. Y es que, cuando la humildad desaparece, el público se encarga de poner las cosas en su lugar. Porque así como te aplauden, también te pueden dar la espalda. Y lo más duro de todo es que esto ya no es un caso aislado. No solo le afecta a Ángela, también a Pepe, a Leonardo, a toda la dinastía. El peso de esas palabras maldichas los está hundiendo a todos por igual. Y lo irónico es que ni siquiera parecen entender por qué. Mientras los medios intentan justificar el desastre con excusas, problemas de logística, razones de seguridad, la gente ya hizo su propio juicio. No es por miedo a la migra, es por hartazgo. El público se cansó del circo familiar. Se creen intocables, pero la música no tiene dueños. Y hay algo casi poético en todo esto, porque mientras Pepe decía cancelen a su abuela, el universo ya estaba tomando nota. Y hoy, los mismos escenarios donde los Aguilar planeaban brillar, se están apagando uno por uno. Así es como empieza el efecto dominó. Una palabra mal dicha, una actitud altiva, y de pronto, todo el castillo se viene abajo. El karma no llega gritando, llega en forma de asientos vacíos. Pero lo más interesante de este colapso no es la caída, sino lo que se esconde detrás. Las tensiones familiares, las rivalidades internas, los celos entre hermanos y los favoritismos de siempre. Porque, mientras Ángela enfrenta la furia del público, hay otros Aguilar que observan en silencio, y hasta podrían estar celebrando. Y en el próximo bloque vas a entender por qué el verdadero conflicto no está en los escenarios, sino dentro de la propia familia Aguilar. Y mientras los escenarios se vacían, dentro de la dinastía Aguilar las grietas son más grandes que nunca. Porque detrás del brillo, los trajes bordados y las entrevistas pulidas, hay un conflicto silencioso que todos ven, pero nadie se atreve a nombrar. En teoría, los Aguilar son una familia unida por la música. Pero en la práctica, parece más bien una competencia de egos con apellido compartido. Pepe, el patriarca moderno, decide quién brilla, quién canta, y quién se queda en las sombras. Y claro, su favorita es, sin disimulo alguno, Ángela. Pero mientras la hija consentida recibe todo el foco, otros Aguilar han tenido que pelear el triple para conseguir una oportunidad. Ahí está Antonio Jr., que prácticamente fue borrado del mapa musical. Nadie lo invita, nadie lo menciona. Y Majo Aguilar, la prima que con esfuerzo y humildad empezó a ganarse su lugar, también lo sabe bien. Le cierran puertas, la dejan fuera de los grandes eventos. Y aún así, ella sigue avanzando, paso a paso, sin apellido prestado. Porque mientras Ángela cancela conciertos, Majo gana premios. Mientras una sube historias rogando que compren boletos, la otra celebra que su tema Cuéntame con Alex Fernández haya sido premiado como mejor canción mariachi. El contraste no podría ser más brutal. Una familia, dos caminos. Una, elige la soberbia. La otra, la constancia. Y los fans lo notan. En redes sociales, los comentarios son cada vez más claros. Majo representa lo que Flor Silvestre fue.
talento con humildad. Ángela heredó la fama, pero no el corazón de su abuela. El linaje no te hace artista. El respeto sí. Y aquí está lo más delicado. La división familiar ya no se puede ocultar. Hay celos, hay roces, y hay silencios que dicen más que 1000 palabras. Antonio Jr. prácticamente desaparecido. Leonardo, opacado. Majo, ignorada. Y todos, bajo la sombra del mismo apellido que ahora se tambalea. Porque, aunque públicamente posan como la familia perfecta, por dentro hay resentimiento. Los que se quedaron fuera sienten que el apellido se volvió un arma de poder, no un símbolo de unión. Y Pepe, lejos de calmar el fuego, parece alimentarlo, defendiendo a Ángela con uñas y dientes mientras el resto observa cómo todo se derrumba. En los programas de espectáculos ya lo dicen sin tapujos. Los Aguilar no son una familia, son una empresa. Una empresa donde los afectos se miden por ventas, los aplausos por cifras, y el cariño, por visibilidad. Y así, mientras Ángela sufre la presión de los conciertos cancelados, los demás respiran, algunos por compasión, otros por justicia divina. Porque cuando la soberbia cae, siempre hay quien lo ve como una lección de humildad que ya tocaba. Y lo que viene ahora es todavía más fuerte. La caída de la imagen pública. Porque si dentro de casa las cosas ya están rotas, imagina lo que está diciendo el público afuera. Los fans ya no la defienden, los empresarios ya no confían, y los medios ya empezaron a oler la sangre. Durante años, Ángela Aguilar fue presentada como la princesa del regional mexicano. La heredera del talento, la voz del futuro, la niña que venía a renovar la tradición familiar. Pero algo cambió. Su imagen perfecta se fue resquebrajando poco a poco, hasta colapsar frente a todos. Primero fueron las actitudes altaneras en entrevistas. Respuestas con tono de superioridad, frases que sonaban a desprecio y miradas que dejaban claro que la humildad no estaba invitada. Después llegaron los escándalos sentimentales, las contradicciones, y esa sensación de que Ángela estaba más pendiente de su imagen que de su arte. Y cuando la gente percibe falsedad, no perdona. Las redes se llenaron de comentarios demoledores. Se le subió el apellido. Ya no canta, presume. De princesa, nada, más bien reina del ego. Y lo que comenzó como simples críticas se transformó en un boicot silencioso. Un castigo masivo de parte del público que alguna vez la idolatró. Porque la gente puede aguantar un error, pero no una actitud. Y mientras Ángela trataba de sostener su corona con sonrisas forzadas y discursos ensayados, su público se le escapaba entre los dedos. Los empresarios, preocupados. Los promotores, desesperados. Y el equipo de marketing intentando justificar lo injustificable. Problemas de logística, baja demanda por temas migratorios, ajustes en la agenda. Excusas que nadie compró. Porque mientras otros artistas latinos llenaban estadios, Yuridia, Alejandro Fernández, incluso Casu, Ángela apenas lograba vender la mitad de los boletos. Y eso, en ciudades donde antes el apellido Aguilar bastaba para llenar. La caída fue pública, visible y dolorosa. De ser una figura admirada por generaciones, pasó a convertirse en un blanco de burla. Los memes, los comentarios, las parodias, todo explotó. Y cada publicación suya en redes se llenaba de frases como: humildad, mija, humildad. El público no es tu sirviente. Doña Flor estaría avergonzada. El punto de quiebre fue claro. El público dejó de verla como artista y empezó a verla como símbolo de arrogancia. El linaje que antes imponía respeto ahora provocaba cansancio. Y cuando tu apellido pesa más que tu talento, no hay gira que te salve. En los programas de espectáculos, los conductores ya no la trataban como promesa, sino como advertencia. El éxito no se hereda, se trabaja. La gente está cansada de los Aguilar. Esto no es hat, es hartazgo. Y mientras las boleteras confirmaban nuevas cancelaciones, Ángela se mostraba en redes fingiendo calma, subiendo fotos sonrientes con frases inspiracionales como si nada estuviera pasando. Pero la verdad era otra. El daño a su imagen ya estaba hecho. Hoy, su figura brilla, pero por reflejo. Porque cada paso que da genera más ruido, más burla, más rechazo. Y aunque intenta tapar el sol con publicaciones, la sombra del fracaso se alarga detrás de ella. Más grande, más pesada y más visible que nunca. Pero esto no se queda solo en una crisis de imagen. Porque, mientras Ángela intenta sostener su corona,
Hay otra artista que sin alardes ni controversias está conquistando lo que ella perdió, el corazón del público. Y esa artista es Kazu, la misma mujer que Ángela quiso borrar del mapa. Hoy le está dando una lección de humildad y éxito real. Mientras Ángela Aguilar intenta mantener a flote su Libre Corazón Tour con más comunicados que conciertos, Kazu está viviendo su mejor momento. La argentina que muchos subestimaron, la misma que fue criticada, juzgada y comparada sin piedad, ahora está triunfando sin necesidad de escándalos. Mientras una se justifica, la otra vende sin rogar. Mientras una pierde fechas, la otra abre nuevas funciones. El contraste es tan claro que hasta los fans lo notan. Es la humildad versus la arrogancia. Kazu no necesita fingir perfección. No presume linaje. No vende herencias ni apellidos. Su conexión con el público es cruda, real y emocional. Cuando sube a un escenario, la gente la siente cercana. Y esa es la diferencia. El público no quiere ídolos de porcelana, quiere humanos que se caigan, se levanten y sigan cantando. Mientras Ángela lucha por llenar un teatro, Kazu agota boletos en cuestión de horas. Su gira crece, se expande, se consolida. Y cada nuevo concierto es un golpe silencioso al ego de la dinastía Aguilar. Porque mientras los Aguilar siguen creyendo que el público les pertenece, Kazu sabe que el público se conquista todos los días. Y aquí es donde el contraste se vuelve brutal. Kazu viene de abajo, de la calle, del esfuerzo, del sudor. Ángela viene de una cuna dorada, donde el éxito se daba por sentado. Y hoy, las dos se cruzan en caminos opuestos. Una, subiendo por mérito propio. La otra, cayendo por exceso de orgullo. Los fans lo dicen sin filtros en redes. Kazu no necesita apellido, tiene presencia. La otra canta bonito, pero ya no transmite nada. Se nota quien canta desde el corazón y quien desde el ego. Y no es solo el público quien habla. Los empresarios lo confirman. Mientras las boleteras de Ángela se llenan de espacios vacíos, las de Kazu reportan sold out tras sold out. Mientras una gira se cancela, la otra se expande a más países. El golpe simbólico no podría ser más fuerte, porque mientras la familia Aguilar se aferra a su legado como si fuera escudo, Kazu lo rompió todo. Los prejuicios, las comparaciones y el miedo a no gustar. Y lo hizo sin insultar, sin soberbia, sin mirar por encima del hombro. Así que, mientras Ángela pide al público que la entiendan, Kazu simplemente les canta. Y esa es la diferencia que define quién trasciende y quién se apaga. Hay algo profundamente poético en este cambio de papeles. Porque la vida tiene su manera de equilibrar las cosas. Y ahora, quien alguna vez fue mirada con desdén, brilla con fuerza propia, mientras la que se creía intocable, se está desmoronando frente a todos. Pero atención, porque lo que viene ahora es todavía más incómodo. Porque mientras unos celebran la autenticidad y otros niegan su caída, los Aguilar intentan explicar lo inexplicable. Y las excusas que dieron, solo empeoraron todo. Cuando las cosas se ponen feas, siempre aparece alguien con una excusa en la mano. Y los Aguilar no iban a ser la excepción, porque en lugar de asumir que la gira fue un fracaso, decidieron inventar un cuento más enredado que telenovela de las 9. Según algunos portales cercanos a la familia, las cancelaciones no fueron por falta de ventas. No, para nada. Fue, dicen ellos, por motivos de seguridad, por problemas migratorios, y hasta por temor del público a asistir a eventos latinos en ciertas zonas. Una narrativa tan frágil que se desmoronó en cuestión de horas. Porque, curiosamente, otros artistas latinos estaban llenando estadios en las mismas ciudades sin ningún problema. Alejandro Fernández agotando entradas en Texas. Grupo Firme reventando arenas en California. Y Yuridia triunfando en Nueva Jersey. Entonces, ¿cuál miedo? ¿De qué inseguridad hablan? La única amenaza real era la indiferencia del público. Y eso, mis amores, no se soluciona con excusas. En los programas de espectáculos no perdonaron. Los conductores lo dijeron sin rodeos. La gente no le tiene miedo a los escenarios, le tiene miedo a gastar en artistas que los menosprecian. Esto no es un tema político, es un tema de actitud. No vendieron porque ya no caen bien. Punto. Y ahí está la verdad. Porque puedes justificar 1, 2, 3 fechas, pero cuando ya llevas 7 u 8 canceladas, el problema no es la logística, es el desinterés. Aún así, la familia insistió. Publicaciones ambiguas, silencios incómodos y esa típica estrategia de si no hablamos del tema, se olvidará solo.
Pero no se olvidó. Al contrario, se viralizó. Los fans comenzaron a recopilar todas las fechas canceladas, compararlas, hacer memes y hasta videos burlándose de la situación. Libre Corazón Tour, decían con ironía. Libre de público, libre de ventas y libre de humildad. Y mientras tanto, Pepe Aguilar seguía guardando silencio. Ni un comunicado, ni un mea culpa. Nada, como si la gira de su hija se hubiera evaporado sola, sin dejar rastro. Pero el público no olvida. Y menos cuando se siente engañado. Porque si algo detesta la gente es que la traten como tonta. Y el intento de disfrazar un fracaso con mentiras solo empeoró la caída. De pronto, lo que era una simple polémica se transformó en una pérdida de credibilidad. La prensa comenzó a hablar de colapso de reputación, los empresarios exigían reembolsos, y hasta los mismos fans de antaño empezaron a cuestionarse. ¿Cuánto de todo lo que nos vendieron era real? ¿Y cuánto era puro teatro? La verdad es que cuando un artista deja de ser creíble, todo se desmorona. Las giras, las marcas, los contratos, el cariño. Y eso es lo que está viviendo Ángela Aguilar hoy. Un público que ya no compra ni boletos ni discursos. Y lo más fuerte de todo es que esto apenas empieza. Porque si el público no confía, los empresarios no invierten. Y si los empresarios no invierten, no hay escenario que abrir. Así que prepárate, porque en el siguiente bloque veremos cómo el público pasó del aplauso al castigo. Y lo que hicieron los fans no tiene precedentes. Ni los Aguilar lo vieron venir. Si algo quedó claro con esta historia, es que cuando el público se cansa, no grita, castiga. Y el castigo a los Aguilar fue silencioso, viral y sin marcha atrás. Porque ya no hubo necesidad de boicots organizados ni campañas en redes. Nada de eso. El público simplemente dejó de comprar boletos. Dejó de compartir sus videos. Dejó de interesarse. Y en un mundo donde la atención lo es todo, eso duele más que cualquier crítica. Cada publicación de Ángela Aguilar se convirtió en un muro de ironía. Qué bueno que cancelaron. Así ahorro gasolina. Ni regalado iría. Libre corazón, pero vacío el lugar. Frases que sonaban con la misma fuerza que una ovación, pero al revés. Y ella, acostumbrada a los aplausos, no supo cómo reaccionar cuando llegaron los silencios. En TikTok y en YouTube, los clips de sus conciertos semivacíos se hicieron virales. La gente grababa las butacas vacías, las entradas regaladas, los reembolsos. Y los comentarios se multiplicaban. Esto es lo que pasa cuando olvidas quien te hizo famosa. Humildad no se compra con apellido. Doña Flor debe estar revolcándose en su tumba. El golpe fue tan fuerte que hasta los medios internacionales lo retomaron. Programas de espectáculos en Miami, Los Ángeles y hasta Buenos Aires hablaban del fracaso de la princesa del regional. Y lo más doloroso fue que ya nadie salía a defenderla. Ni su equipo, ni su familia, ni siquiera su padre, Pepe Aguilar. Todos guardaron un silencio que pesaba más que cualquier palabra. El público había dictado sentencia. Y la peor condena para un artista no es el escándalo. Es el olvido. Pero eso no fue todo. En cada entrevista, en cada aparición, Ángela intentaba mantener la sonrisa. Decía que todo estaba bien, que el público la amaba, que los rumores eran falsos. Pero sus ojos decían otra cosa. El brillo de la seguridad había desaparecido. Y en su lugar, había una mezcla de frustración y miedo. Porque cuando un artista siente que ya no conecta, el escenario se convierte en espejo. Y cada aplauso falso suena como eco vacío. Los que antes la idolatraban ahora se burlaban. Los que antes la defendían, ahora la señalaban. Y los que aún quedaban fieles, empezaban a dudar. Y mientras tanto, los números hablaban por sí solos. Las plataformas mostraban menos reproducciones, menos interacción, menos impacto. La dinastía Aguilar ya no era sinónimo de éxito, sino de controversia y agotamiento. Y el golpe más duro no fue económico. Fue emocional. Porque el público no solo la castigó por sus errores. La castigó por no saber pedir perdón. Así funciona el mundo del espectáculo. El amor del público es un préstamo, no una herencia. Y cuando dejas de merecerlo, el público te lo quita, sin avisar. Pero atención, porque esto no termina aquí. Porque lo que empezó como una caída mediática ahora amenaza con destruir el legado completo de la familia Aguilar. Y en el siguiente bloque, vas a entender cómo este escándalo no solo afecta la carrera de Ángela, sino también la historia y el apellido que tanto presumieron. El apellido Aguilar alguna vez fue sinónimo de respeto,
Arte y orgullo mexicano. Antonio Aguilar, con su voz y su charro impecable, levantó el nombre de México en escenarios internacionales. Flor Silvestre, con su elegancia y humildad, se ganó el corazón del público sin necesidad de escándalos. Eran una familia que representaba tradición, trabajo y dignidad. Pero hoy, ese legado está en crisis. Porque lo que los padres construyeron con disciplina, los hijos lo están derrochando con soberbia. La nueva generación cambió el respeto por la exposición, el talento por la vanidad, y el amor del público por likes y trending topics. El linaje que alguna vez fue motivo de admiración, ahora divide opiniones. Y la dinastía que alguna vez unió al país bajo su música, ahora se ha convertido en una telenovela de egos y contradicciones. Pepe Aguilar, que alguna vez fue la voz del equilibrio, terminó siendo parte del problema. Su carácter explosivo, sus declaraciones altivas y su obsesión por controlar el discurso público terminaron alejando a la gente. Y Ángela, en lugar de corregir el rumbo, lo imitó. La soberbia se heredó como una tradición equivocada. En redes, la comparación es constante. Flor Silvestre representaba la humildad, Ángela representa el ego. Don Antonio conquistaba con su arte, Pepe con su prepotencia. Los Aguilar de antes eran pueblo, los de ahora son espectáculo. Y el público no está equivocado, porque el cariño no se exige, se inspira. Y cuando un artista olvida esa regla, deja de ser artista para convertirse en un personaje. Y eso es exactamente lo que le está pasando a la familia Aguilar. Se convirtieron en su propio show. Los escenarios vacíos no son el verdadero problema. Son el síntoma. El reflejo de algo más profundo. La desconexión emocional con la gente. Ya no hay magia. Ya no hay emoción. Solo frases ensayadas, risas forzadas y un intento desesperado por mantener una imagen que ya se quebró. Y lo más triste es que ni ellos parecen darse cuenta. Siguen actuando como si el apellido fuera suficiente, como si el legado de sus padres pudiera protegerlos de la caída. Pero la verdad es que ese legado ya no les pertenece. Pertenece al público. Y el público, cansado de ver cómo lo manchan, está empezando a borrar su cariño. Es duro, pero cierto. La dinastía Aguilar no está siendo cancelada por los medios, ni por los haters. Está siendo abandonada por el mismo pueblo que la hizo grande. Y cuando el público abandona, no hay apellido que te salve. Ni giras, ni premios, ni discursos. Solo queda el eco de lo que alguna vez fueron. Y el silencio de quienes ya no creen. Pero espera, porque lo que viene a continuación es aún más grave. Porque lo que parecía solo un tropiezo artístico ahora empieza a tener consecuencias económicas y empresariales. Los contratos están en riesgo. Los inversionistas se están retirando. Y la marca Aguilar podría estar perdiendo su valor más grande. La confianza. Cuando un nombre empieza a oler a fracaso, los rumores no tardan en llegar. Y en el caso de la familia Aguilar, los rumores son más veloces que los comunicados. Porque en los pasillos del espectáculo ya se comenta lo que nadie del clan se atreve a decir en voz alta. La gira podría ser cancelada por completo. Empresarios molestos. Productores enojados. Promotores que exigen devolución de anticipos. Y una palabra que retumba en los contratos: pérdidas. De acuerdo con varias fuentes del medio, los conciertos de Ángela Aguilar en Estados Unidos han dejado pérdidas millonarias. No solo por las devoluciones, sino por los gastos de logística, transporte y promoción, escenarios reservados, vuelos pagados, publicidad contratada, todo para shows que jamás se realizaron. Y ahora, las agencias están exigiendo explicaciones que nadie da. Ni Pepe, ni Ángela, ni su equipo de management. Detrás de cámaras, el ambiente es tenso. Algunos dicen que los empresarios ya no quieren arriesgar más dinero con el apellido Aguilar, que los patrocinadores están reconsiderando los contratos futuros. Y que los medios que antes los trataban con guantes de seda ahora buscan distancia. Porque el público ya no responde. Y el negocio del espectáculo vive del interés. Y aquí viene lo más delicado. Hay rumores de sabotaje interno. Sí, se habla de que dentro del mismo equipo de producción hubo choques, fugas de información y hasta decisiones tomadas sin consenso. Que alguien filtró los datos de las cancelaciones antes de tiempo. Que hubo roces entre la gente de prensa y la de promoción. Y que todo eso terminó por hundir lo poco que quedaba en pie del tour. Incluso se dice, y esto circula en los programas de farándula más vistos, que Pepe Aguilar habría tenido fuertes discusiones con los empresarios, defendiendo a su hija con una actitud tan explosiva que varios socios decidieron cortar relación.
El carácter de Pepe, ese mismo que alguna vez lo hizo admirado por su firmeza, hoy parece ser una bomba de tiempo que ahuyenta aliados. Y mientras todo esto ocurre en los despachos, Ángela enfrenta otra consecuencia más dolorosa: el deterioro de su reputación profesional. Cada cancelación se traduce en desconfianza, cada excusa, en burla, y cada silencio, en más sospechas. Porque en la industria, la memoria es corta, pero el dinero no perdona. Y cuando un artista empieza a generar pérdidas, se convierte en un riesgo. Los empresarios buscan estabilidad, no drama. Y ahora, el apellido Aguilar, que antes abría puertas, empieza a cerrarlas. En algunos círculos se comenta que, si las ventas no se recuperan en los próximos meses, toda la gira podría darse por terminada oficialmente. Y con eso, llegaría una de las peores humillaciones públicas que la familia haya vivido en su historia moderna. Y aunque todavía no hay un comunicado formal, las señales están por todas partes. Agenda congelada, redes sin anuncios, silencio total de Pepe, y un equipo de prensa que evita dar declaraciones. Cuando los voceros callan, es porque la tormenta ya está adentro. Y lo más preocupante es que este escándalo no solo golpea a Ángela, también pone en jaque el futuro de la dinastía completa. Porque si la marca Aguilar deja de ser rentable, nadie en la familia saldrá ileso. Pero atención, porque el siguiente bloque es el más fuerte de todos. Porque más allá de los contratos y las pérdidas, lo que realmente se está derrumbando es la conexión emocional con el público. Y eso, no hay dinero que lo compre ni fama que lo repare. Y así, lo que comenzó como una gira prometedora, terminó convertido en el capítulo más oscuro de la dinastía Aguilar. Un escándalo que no solo se mide en boletos no vendidos, sino en confianza perdida. Porque cuando un artista rompe el vínculo con su público, no hay escenario que lo salve, y no hay apellido que lo sostenga. El público lo había advertido. El problema no era la voz, ni el talento, ni la música. Era la actitud. Esa soberbia que se coló entre canciones, entrevistas y declaraciones. Esa sensación de que los Aguilar dejaron de cantar por amor y empezaron a hacerlo por obligación. Y el público, ese juez silencioso que todo lo ve, decidió poner punto final. Ángela Aguilar, la joven promesa del regional, terminó recibiendo la lección más dura de su carrera. Que el éxito sin humildad no dura. Que los aplausos que se ganan por herencia también se pierden por ego. Y que ni el apellido más poderoso puede comprar algo tan simple y tan necesario como la empatía. Porque mientras los escenarios se vacían, las redes siguen hablando. El público comenta, opina, critica y sentencia. La soberbia se paga. El público no olvida. El linaje no te hace artista. Y aunque muchos piensen que esto es solo una mala racha, lo cierto es que lo que se está derrumbando no es una gira, es una estructura entera de poder. Pepe Aguilar ya no puede esconder la crisis familiar detrás de discursos de grandeza. Y Ángela ya no puede sostener su imagen con frases motivacionales o sonrisas de revista. Porque la realidad es simple. Cuando el público deja de creer, el espectáculo se termina. Y quizá, después de todo, esta caída tenga un propósito. Quizá sea el momento en que Ángela y su familia recuerden de dónde vienen, y entiendan que el arte no se hereda, se honra. Que el legado no se defiende con soberbia, sino con gratitud. Y que el público, aunque puede perdonar, nunca olvida a quien los miró con desprecio. Hoy, la dinastía Aguilar está ante un espejo que no perdona. Y en ese reflejo ya no se ve el brillo de antes, sino la consecuencia de años de excesos, frases mal dichas y gestos mal entendidos. El linaje que alguna vez representó al pueblo mexicano, ahora enfrenta su juicio más grande, el del propio pueblo. Y quizás, solo quizás, de entre las ruinas de este escándalo nazca una nueva versión de ellos. Una más humana, más real, más cercana. Porque si algo ha demostrado esta historia, es que el público puede dejarte caer, pero también puede verte renacer, si aprendes la lección. Hasta entonces, el Libre Corazón Tour quedará en la historia no como una gira de éxito, sino como el recordatorio más caro de que la fama se acaba cuando el alma se vacía. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Ángela Aguilar podrá recuperar al público que le dio la espalda? ¿O este fue el golpe final que selló el fin de una era? Déjamelo en los comentarios, suscríbete, y prepárate, porque lo que viene con los Aguilar todavía puede ser más explosivo que esto.